Señor Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, señor General de nuestra Policía Nacional, señores representantes de las diferentes organizaciones de la Corporación Andina de Fomento, nuestra entidad financiera que está apoyando este proyecto desde el principio y que estoy seguro continuará en todas sus etapas, en las futuras líneas, señores miembros de la comunidad de Lima y de Callao. Con gran satisfacción asisto con ustedes a la inauguración de este evento que, como su nombre lo indica, va a enfatizar durante 2 días en la discusión y en el análisis de las diferentes experiencias que ya se tienen sobre el desarrollo de sistemas de transporte rápido y masivo, comúnmente llamados como metros, en muchas ciudades. Las diferentes exposiciones que aquí vamos a escuchar van a transmitir experiencias muy concretas, aleccionadoras, que nos toca ahora recoger. Yo siempre digo, en la vida hay varias maneras de entender las cosas. La que yo trato de utilizar a lo largo de mi vida es aquella que recoge de la experiencia que uno tiene, que tiene partes agradables y partes no tan agradables, lo más positivo. Lo positivo en esa misma línea de que estemos hoy día hablando de un metro para Lima y Callao es que, no obstante que estamos atrasados 20 o 30 años, en realidad, en relación a otras capitales que ya han tenido esta misma disyuntiva, tenemos la gran oportunidad de aprovechar las ventajas que significa saber qué hicieron durante estos 20 o 30 años aquellos que ya tienen la experiencia. Y entonces, de la desventaja obtenemos una ventaja y una oportunidad, que es probablemente no cometer los errores que ellos cometieron y aprovechar de esas experiencias para ganar tiempo, como el lema que está aquí, pero ganar tiempo en el sentido de ahorrar recursos y de permitirnos, antes de que pasen 20 años más, tener soluciones que hoy se están aplicando en otras capitales, 20 años después de haber implementado los correspondientes proyectos. De manera que, viéndolo así, yo podría decir, estamos empezando tarde, 20 o 30 años tranquilamente, pero la ventaja es que estamos empezando con mucha experiencia acumulada y eso nos permite tomar buenas decisiones e incluso con valor añadido. El tema principal que durante estos 2 días ustedes van a tratar es el tema de la seguridad. Y no puede ser de otra manera. El sistema de transporte rápido y masivo, comúnmente llamado metro, es un nuevo sistema para los limeños y chalacos. Es una nueva forma de entender el transporte. El transporte, lamentablemente, ha estado asociado a una serie de elementos, muchos complicados: desorden, informalidad, contaminación, mucho tiempo dedicado al trayecto de un lado al otro, accidentes, inseguridad vial, economía afectada. Yo diría en conjunto una palabra: calidad de vida afectada. Hoy en día tenemos que afrontar este problema, que es complejo, de una manera integral, de una forma multimodal, con una visión de largo plazo y con criterios de eficiencia, seguridad y de sostenibilidad ambiental. Y esto es precisamente lo que supone el metro de Lima y Callao. Como se ha visto en el video que acabamos de apreciar, ya existe un sistema de rutas que están planteadas dentro de una red. O sea, tenemos ya una red identificada, que es la red básica, a partir de la cual podremos contar, espero en muy pocos años, con todo el metro y sus diferentes rutas y líneas perfectamente funcionando. Y esto, más allá de la discusión técnica y de los temas que a veces en democracia corresponde tener, que es la discusión política que generan obras de tanta importancia. Eso es lo anecdótico, eso pasa y se olvida. Lo que queda son las obras, pero lo que queda fundamentalmente es el impacto que estas obras tienen en la vida de la gente. Y eso es lo que va a empezar a ocurrir en Lima y Callao. Va a empezar a cambiar la vida de la gente. Solo pongo algunos ejemplos. Se ha mencionado ya los alrededor de 30 minutos que demorará el trayecto
desde Villa El Salvador hasta el cuartel Barbones en la avenida Grau. Uno podría decir, bueno, son 30 minutos, pero hoy son 2 horas y media. 2 horas y media. Yo lo he hecho. Y varios de los que están aquí presentes también, ¿no? 2 horas y media para ir, 2 horas y media para regresar. Si descontamos la media hora de ida y vuelta que ahora va a poder existir, entonces tenemos de 5 horas utilizadas, 4 horas liberadas y 1 hora solo para el transporte. Esto, si lo vemos desde una óptica economicista, que es mi sesgo del que trato a veces de salirme en mi lado político, ¿no? Entonces diríamos, significa ya un esfuerzo importante por mejorar la eficiencia, la productividad de nuestras empresas, de nuestros trabajadores y la vida de todos. Pero significa mucho más. Significa no solo que vamos a llegar más temprano a donde debemos llegar, incluido el trabajo. Significa que vamos a llegar más relajados a hacer las cosas que tenemos que hacer. Significa que va a mejorar nuestra autoestima, porque ¿saben qué? Yo ya he hecho el recorrido, tengo el privilegio de haberlo hecho ya. El mismo que van a hacer miles de ciudadanos todos los días. Y es una cosa, es otro capítulo, una cosa completamente diferente. Incluso hasta mirar Lima de alto, ¿no? Con una perspectiva diferente y con el tráfico caótico abajo nada más, al costado. Eso le da a uno la perspectiva directa, la enseñanza misma, más que cualquier clase teórica y cualquier discusión política, ¿no? De lo que significa el cambio cualitativo que vamos a empezar a tener. Y es además una obra magnífica. Sobre eso hablaré después, pero sigo en el tema humano. No solamente vamos a tener personas que llegan más temprano, que llegan más contentas, que llegan más aliviadas, sin tanto estrés. Vamos a tener personas que van a llegar más temprano a su casa de regreso. Vamos a poder ver a nuestros hijos antes de que se duerman. Vamos a poder estar con ellos en horas que no recuperaremos si no las podemos aprovechar. Vamos a poder estar haciendo con ellos las tareas que a veces ni la mamá, porque la mamá también trabaja, no pueden estar y están allí los niños con terceras personas o tal vez solos. Vamos a poder tener eso que es invalorable. Vamos a integrar a la familia. Y ya ni hablo del tema de los valores. Aquí está en primera fila Raúl Delgado, que ha hecho un cálculo modesto, pero bien hecho, de lo que significa solamente en costos por un año, si solo se contabiliza 1 hora más de demora o un galón de gasolina utilizado, supera los $2.000 millones. Y eso implica que cada uno de nosotros está pagando un sobrecosto, además de la contaminación de nuestros pulmones, además del estrés, además de los temas de la productividad disminuida y además de las familias que no ven a sus seres queridos porque ya llegan en horas de la noche cuando están dormidos los hijos. ¿Cuánto vale eso? No tiene valor, es decir, tiene un valor incalculable, no tiene un valor comparable con la obra física. Y eso es suficiente ya para estar entusiasmado con empezar estos proyectos. Está empezando un nuevo capítulo. Pero quiero destacar otra cosa. Parte del desorden que hoy tenemos implica algunos comportamientos y algunas actitudes que sí o sí van a tener que cambiar. En el Perú, lamentablemente, muchos de los cambios no se producen porque nosotros decidimos cambiar, sino porque vamos inducidos a cambiar. Pongo de ejemplo el cinturón de seguridad. No sé si hay algún psicólogo en la sala, pero tal vez algún psicólogo podría ayudarnos a entender por qué tenemos nosotros que estar obligados a usar el cinturón por una norma o por una multa, cuando es algo que nos salva la vida. Y la vida es lo más preciado que tenemos. Deberíamos nosotros ser los más entusiastas en usar el cinturón sin que nadie nos lo pida. Y ahora estamos tratando de empezar una campaña para que usemos la cebra peatonal o que usemos el puente peatonal, cuando en realidad es para salvar nuestras vidas. Y sin embargo, hay que hacer campañas, hay que poner multas, hay que estar con nuestra policía detrás para que eso se cumpla. Bueno, otra parte de esta cultura en medio de la informalidad, el desorden y el caos, es que los horarios no se respetan, es que las horas no se cumplen, es que las precisiones horarias no están asociadas al transporte. Y entonces yo llego, para empezar,
y exijo que el vehículo pare donde yo quiero, no en el paradero autorizado. Y a veces el paradero no está autorizado porque no hay ninguna señal, ¿no? Pero si yo me retraso para salir y estoy 10 minutos retrasado, tiene que pasar un vehículo que me lleve. Aquí no va a ocurrir eso. Como el tren no tiene intersecciones a nivel, como el tren no tiene semáforos ni cruces especiales, sino tiene una vía especial y única, sin interrupciones, el tren pasará, si corresponde, a las 7:05 de la mañana por la estación Pumacagua o por la estación Cabitos, y a las 7:05 de la mañana los que están en la estación subirán, y los que no están tendrán que esperar al siguiente. Durante los primeros tiempos costará, pero ¿a quién nos vamos a quejar? Si llegue tarde. Ahora no podemos porque, claro, tenemos formas que facilitan nuestro incumplimiento y nuestra poca disciplina. Ahora no, como en cualquier ciudad del mundo que ya tiene el metro. Si usted se programa, tiene que programarse así, al minuto y al segundo. Y usted puede programar exactamente un viaje de ciudad a ciudad con su tren de cercanía, con su tren más lejano o con su metro, y usted va exactamente en las horas que programó a hacer su ruta, bajar en los lugares o subir en los lugares que programó. Un cambio de cultura extraordinario y de puntualidad, pero que nos va a obligar a todos a cambiar nuestros hábitos. Y sigo en estas reflexiones, que son las que realmente valen la pena, que son las reflexiones que van más allá de la obra, porque la obra finalmente genera una serie de circunstancias momentáneas, pero lo que significa el cambio de vida, eso es verdaderamente lo importante, lo trascendente, lo que realmente vale la pena y por lo que uno se siente entusiasta de estar en estos proyectos. Y entonces vamos a integrar pueblos, vamos a integrar a los propios distritos. Se ha mencionado equivocadamente e injustamente que el tren va a dividir algunos distritos. No puedo más que rechazar esa afirmación por ir absolutamente en contra de la realidad. Hoy nuestros distritos están incomunicados por el propio caos que el transporte genera y por la propia forma en que están organizadas nuestras, temas vecinales. El tren va a unir. El tren es un elemento integrador. Y yo me siento muy orgulloso de que cuando ustedes las conozcan, las estaciones, cuando ustedes estén en todas las estaciones y se suban al tren, van a ver y recordar estas palabras que les digo hoy día. Todas las estaciones, las 16 de este tramo primero, están planteadas con el mismo cariño, con la misma dedicación y con el mismo esfuerzo. Todas tienen ascensor, no solamente escaleras, todas tienen pisos especialmente preparados para las personas con discapacidad. Todas tienen baños, alguien me dirá, elemental, deben tener baños, pero yo debo dar fe que una persona que trabaja en metros, lo primero que se fijó fue en la calidad de baños que estábamos poniendo en las estaciones y decía, esto no tengo en el metro que yo tengo posibilidad de ver todos los días. Tienen cada estación su propia dinámica, su propia infraestructura, su propio diferencial, con algo de cariño puesto también. Claro, hay 9 estaciones que ya existían hace 25 años y que no se usaban. Esas las hemos remodelado. Y claro, hay otras estaciones que hemos construido. Y probablemente por ahí viene la confusión. Esas que se han construido dicen están más bonitas que las otras. Cuando las vean, ya no van a decir eso. Porque uno realmente ve en todas algo muy especial. Estamos pensando en la gente. Estamos pensando en las personas. No solamente estamos cumpliendo una meta presupuestal o determinada meta política, que por supuesto también existe y es legítima en democracia. Esta es una obra que debió ser terminada hace mucho tiempo. Esta es una obra que quedó allí en el puente Pachacútec, exactamente donde la encontramos hace 2 años, ¿no es cierto? Y pudo y debió ser terminada por los siguientes gobiernos. Independientemente de quién lo hubiera empezado, esto debió ser terminado para beneficio de los ciudadanos de Lima y Callao. Y entonces pasó al ámbito municipal. Y estando en el ámbito municipal y sin el apoyo de los gobiernos nacionales de turno, no tuvo posibilidad de hacerse.
Esta es la realidad. Hace 2 años y medio la rescatamos y la volvimos a poner en el ámbito nacional. Pero para que no quede como una anécdota la experiencia esta, hemos normado este tema. Y la norma ya permite que en cualquier ciudad, porque estamos hablando de Lima y Callao, pero muy pronto tendremos que hablar de Arequipa, y tendremos que hablar de Trujillo, y tendremos que hablar de Chiclayo, porque el Perú está creciendo a esos ritmos. Y entonces, cuando ocurra las decisiones correspondientes en cada una de estas ciudades, ya no tendremos que estar en esta discusión. ¿Quién lo tiene? O el gobierno nacional o el gobierno municipal en un peloteo que solo produce que no se hagan las cosas. Entonces hemos establecido una división del trabajo muy lógica. Los megaproyectos como este, que implican a más de una región, este no es el metro de Lima, es el metro de Lima y Callao. Son 2 regiones. 2 regiones. Y por lo tanto, con la misma intensidad con que Lima quiere comentar el tema, también el Callao tiene derecho a expresar su forma de pensar en el proyecto. Y los alcaldes distritales, y aquí me acompaña uno, tal vez están los otros por ahí, pero el alcalde de La Victoria que está aquí, es un excelente conocedor de este tema y además yo le agradezco públicamente que haya en diferentes actos públicos y presentaciones por televisión haya mencionado lo que se debe mencionar de esta obra, sin el carácter de verle un tema político, que siempre se puede ver, no lo rechazo, pero viendo el tema de la utilidad que esto tiene para el ciudadano. Entonces, esta obra debió ser terminada hace mucho tiempo y no se terminó. Entonces nosotros, hace 2 años y medio, tomamos la decisión de trasladarla definitivamente ya al Gobierno Nacional y que en los futuros casos sea el Gobierno Nacional el que se encarga con su presupuesto de manejar estas obras que van más allá del ámbito de una provincia, por más importante que sea, como es el caso de la capital, y que vayan y que tengan influencias en más de una región. Los municipios tienen que hacer entonces su tarea con los recursos que tienen disponibles. Esta obra, en el tramo que vamos a inaugurar en unos días, ha costado más de 500 millones de dólares. Y solo es una parte, porque había una parte que ya estaba hecha. Y el tramo que viene hasta San Juan del Urigancho está presupuestado en algo más de 600 millones de dólares. Eso es mucho más que el presupuesto de Lima para todas las obras que necesita tener. Entonces, siendo realistas y siendo responsables, eso tiene que darlo el Gobierno Nacional. Por supuesto, coordinadamente. Y ahora, a propósito, absolutamente casual, no lo tenía planeado así. Fui temprano a una entrevista radial a propósito de un premio que me ha otorgado el gobierno japonés y terminamos hablando, como no era, no era raro esperar, del tren, ¿no? Porque el entrevistado que me antecedió es el gerente general del municipio de Lima, que dicho sea de paso, y lo digo aquí nuevamente, ya se lo dije a los periodistas, ha tenido un discurso muy propositivo y muy, en sentido positivo. Lo felicito, creo que eso es lo que esperan los ciudadanos de su municipio y yo he respondido propositivamente a la propuesta propositiva y he dado también opiniones en un sentido de sumar, en bien del ciudadano. Y he propuesto lo siguiente, y voy a la reflexión primera, aprovechando de las experiencias que otros ya han tenido. El señor gerente del municipio de Lima señaló que él consideraba que había que coordinar, y estoy de acuerdo, porque estos sistemas tienen que formar parte de un esquema integral de transporte público. Muy bien. Primer tema que escucho al municipio provincial de Lima, que está al bull. Esa es la manera de enfocar el asunto. No poniendo adjetivos, no poniendo elementos que finalmente, repito, se convierten en anécdotas. Muy bien. Primer punto, así, a la vena, como dicen, ¿no? Muy bien, hay que trabajarlo así. Y yo le he puesto otros 2, aprovechando la invitación. Bueno, y lo segundo que dijo es, vamos hacia un pasaje único. Perfecto. Muy bien. Estamos pensando en el ciudadano. Entonces yo pongo algo más. Número 1, cuando 2 líneas se crucen, la del bus y la del metro, ya no pensemos que estamos haciendo 2 obras que compiten entre sí. Más bien, cuando se crucen, celebremos que ya ubicamos el punto de cruce y construyamos conjuntamente la estación. Y así nos adelantamos 20 años a lo que otras ciudades ya pasaron. Madrid, que he tenido la suerte de visitar hace poco, está terminando sus intercambiadores. Ellos ya tenían metro. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede en la práctica
es que si tú tienes el metro por un lado, el corredor de buses por otro lado, los taxis por otro lado, y los trenes de cercanías, así le llaman a los trenes de rutas cortas, cada uno con su paradero, ya eso no es funcional. Entonces han tenido que romper sobre lo ya construido a un sobrecosto que seguramente habría que calcular, ¿no? Para hacer en un solo sitio, con varios sótanos, los llamados intercambiadores, que es una estación multimodal de transporte en un solo lugar. Muy bien, ya que estamos empezando las cosas, aprendiendo de lo que ha ocurrido en otras ciudades, propongo pública y directamente al municipio de Lima, al Callao y a todos los municipios, trabajemos conjuntamente las estaciones donde nos cruzamos. Ganaremos dinero, ganaremos tiempo, daremos de repente ejemplo a otras ciudades que están en este empeño y ubicaremos el debate donde tiene que debatirse. Y estoy seguro que el ciudadano y la ciudadana lo celebrarán porque finalmente al ciudadano no le interesa quién lo hace, lo que le interesa es que se haga. Finalmente que funcione. Muy bien, si a mí me invitan a debatir propositivamente, inmediatamente le doy la respuesta. Y esto ya invito para que se empiece a hacer en la línea 2. Equivocadamente, la línea 1, ustedes saben, nace en Villa El Salvador, llega a Barbones ahora, en la avenida Grau, y en la fase 2 se va de Barbones hasta San Juan del Urigancho, en la urbanización Bayoba. Pero la 2 nace en Ate, en la carretera central, toma circunvalación, de ahí termina en Canadá, de ahí se va hacia el centro y de ahí toma Venezuela y por Venezuela se va al Callao y por Callao estamos tratando de tomar dos rutas, una que va al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otra que va al Puerto del Callao. Esa es la 2. Y efectivamente en la 2, en la 1 no ocurre esto, pero en la 2 hay 3 puntos de cruce con el metropolitano en su línea 2. Equivocadamente se ha mencionado en un principio que eso es una circunstancia que está llevando a competencia en el sentido negativo, ¿no? Dos haciendo lo mismo, y se ha dicho también, cosa que me parece ya sin ningún sustento, que una obra es más barata que la otra. Claro que una obra es más barata que la otra, ¿no es cierto? Hacer una obra a nivel cuesta mucho menos que hacer un subterráneo o un metro elevado, pero son obras diferentes. Oiga, yo me autocritico, yo soy economista como les he contado, y los economistas tenemos un serio problema. Pusimos el SNIP, aquí está mi director de programación que maneja el SNIP en el ministerio. Pusimos en el SNIP para facilitar el tema de las obras y su manejo ordenado, técnico, un buen costo-beneficio, una buena evaluación de un proyecto. Bingo, bienvenido, excelente. Pero hay un pequeñito problema. Los economistas nos hemos olvidado de manejar lo que estudiamos en el curso de proyectos, que es el tema de la evaluación de los precios sombra y toda la evaluación social del proyecto. Nos hemos, o si no lo hemos olvidado, no lo manejamos con igual criterio. Y entonces todo está en función del tráfico. Y esto es una respetuosa crítica también a nuestros organismos multilaterales que nos ayudan. Porque a veces, cuando para darnos el crédito tenemos que hacer el correspondiente evaluación, si el tráfico no está, no hay crédito, o si el tráfico no está, me dice el Ministerio de Economía, no hay plata. Yo soy ministro de Transportes y Comunicaciones en el Perú hace tres años. Yo voy a dedicarme a trabajar este tema apenas termine mis funciones y el 1 de agosto ya estaré hablando de este tema. No hay una sola obra de infraestructura en el Perú, una, que me haya acertado en los tráficos esperados. Todas han sido sobrepasadas de una manera extraordinaria. Y claro, mi director me dice, está muy bien, porque nosotros tenemos que manejar conservadoramente el tema y si la demanda sobrepasa bastante, está muy bien, nosotros cuidamos el uso de los recursos, allá se cuidó el buen manejo del sistema y todos contentos. No, hay un tema que no estamos contemplando. Como no estamos calculando bien, sea por factor conservador, siguiendo a mi director, o sea por otro criterio, estamos dejando de hacer las obras que se tienen que hacer. Con ese criterio no hubiera habido construcción de la carretera panamericana en el Perú. Con ese criterio no se hubiera construido la central hidroeléctrica del Mantaro en su momento. Con ese criterio no se hubiera construido ninguna de las obras que tenemos. Y entonces, ahora diríamos, bueno, ya completamos el SNIP, ya está supuestamente bien calculada la demanda, empecemos la obra. ¿Y qué hubiera pasado en el siglo XX en el Perú sin energía y sin la central hidroeléctrica del Mantaro?
¿Qué nos ha pasado en el ducto del gas? Que no conservadoramente, sino con un criterio, yo diría, bastante ambicioso, pusimos unos números a los 3 años con el crecimiento del 6 o 7% que el Perú ha tenido, y estoy seguro continuará teniendo, el ducto se nos llenó. Y tuvimos ahora que correr los mismos que decían, de repente no, el ducto, ahora piden a gritos ductos regionales. Y hoy día hay una demanda en Lima de gas por las empresas que no está siendo satisfecha porque todavía no está todo lo que debería estar en términos de infraestructura para distribuir el gas. Y ya tenemos estaciones vehiculares a gas suficientes, bastantes. Ahora necesitamos traer el gas pues en condiciones y en cantidad suficiente para que puedan abastecer el tema. Conclusión, el tráfico, los contenedores para los puertos, los pasajeros para los aviones, los camiones para las carreteras, los pasajeros para el tren, responden de una manera mucho más rápida que los mayores cálculos que puedas hacer en el estudio. Y entonces resulta que a esta altura de mi vida, Claudio, después de 40 años de haber estado en la universidad, tengo que reivindicar a Juan Bautista Sey y su ley. La oferta crea su propia demanda. En obras de infraestructura, la oferta crea su propia demanda. Y tenemos que tener aquí un criterio, un factor multiplicador que nos ayude a cumplir con las normas estrictas del buen ejercicio de un proyecto, pero a darle los números que corresponde con la suficiente holgura para que los proyectos puedan estar a tiempo. ¿Saben una cosa? El tren eléctrico del que estamos hablando ahora no ha tenido SNIP. Fue exonerado del SNIP con dura batalla. Y ya no voy a decir quiénes dijeron que no se haga si no había SNIP, porque ya no es el caso. Estamos en otra etapa. Pero hubieron algunos que lo dijeron y que ahora todavía siguen hablando en algunos sitios. Nuevamente, si el SNIP estuviera planteado, es extraordinario para la academia. Yo soy también profesor. Me encanta la academia, pero la academia tiene un ritmo. La academia tiene un objetivo, unas velocidades. Está hecha para reflexionar, pensar, volver a pensar. La gestión pública y la atención de los ciudadanos no va con esa misma velocidad. Yo recuerdo que cuando se hizo hace algunos años, creo que fue el año 2004, la reunión del BIT aquí en Lima, en el Museo de la Nación, cuatro expresidentes de América Latina hicieron una mesa. Yo estaba especialmente interesado en escucharla. 4 expresidentes de América Latina hicieron una mesa solamente para decir su testimonio como expresidentes de los criterios de valoración de los proyectos de infraestructura basados en temas como lo que estoy comentando. Y entonces viene un problema. Como seguimos estrictamente esos criterios, ya no estoy en la calificación, ahora estoy en la evaluación. Entonces hay personas muy inteligentes, serias y no malintencionadas, pero que dicen, no, este proyecto no va a generar la cantidad de pasajeros que, haciendo mi regla de 3, estimo que van a venir. Y otros, como el metropolitano, lo van a lograr más rápido. Entonces sale un cálculo. El tren es mucho más caro, con menos pasajeros. El metropolitano es más barato, con más pasajeros. Ergo, hagámoslo más barato, que produce un efecto a más pasajeros. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene cierta lógica para quien no ha estudiado el tema adecuadamente. Equivocación. Esto es como tomar una fotografía y decir, hoy, pasivamente, lo que está ocurriendo es que yo tengo, pues, ¿cuántos pasajeros puedo tener en un primer momento? Vamos a llegar a 230.000 pasajeros con el tren eléctrico y empezaremos con mucho menos. La gente se va a ir acostumbrando, esta campaña ayudará, ustedes ayudarán con este evento, pero iremos poco a poco. Oye, pero eso es una visión de tan corto plazo y con tan poca proyección. Yo firmemente les digo, en 10 años hagamos otro evento, Dios mediante, todos estemos con salud y nos volvemos a reunir. Y con la filmación de esta exposición, yo quiero que discutamos lo que va a pasar en Lima y Callao en 10 años. Y varios de los temas que hoy aparecen van a estar absolutamente sobrepasados por la realidad positivamente. Positivamente. Yo no digo que no haya temas que sean temas que uno siempre debe aprender y corregir, por supuesto, pero en ese ánimo, en ese espíritu de sumar. Y entonces, ahora tenemos esta circunstancia feliz de estar ya finalmente con el inicio del proceso. Ahora, es un proceso, y la palabra proceso implica que hay etapas que se van dando gradualmente. Claro, ahora viene la otra crítica.
Si inauguran el 11, entonces el 11 queremos que ya tenga 3 minutos entre tren y tren. No se puede, pues. Poquito a poquito. Porque estamos usando los 5 trenes que ya teníamos. Ah, pero esos son trenes antiguos. Sí, pero no sé si hay alguien de trenes aquí. Pero un tren tiene una vida útil entre 50 y 100 años. ¿Y saben cuánto ha sido utilizado estos 5 trenes? 2.000 kilómetros. Solamente para que no se oxiden, los han llevado del patio de Villa El Salvador a Pachacútec y vuelta, patio y Pachacútec, ¿no? Así es. Y a veces en algún paro de transportistas nos han ayudado a aliviar en parte el camino de los pasajeros. Pero los trenes están sin usar, pero obviamente están totalmente overholeados, totalmente cambiados, con aire acondicionado, con sistemas de seguridad que no tenían. Y con una serie, ya les contaré más adelante, y esto no este es el momento, y una serie de detalles y anécdotas detrás de cada tren que sin duda habrá que en su momento contar. Pero ya los tenemos. Y estos trenes nos permitirán inicialmente tener un intervalo de alrededor de 20 y tantos minutos entre tren y tren. Entre 19 y 20 minutos entre tren y tren. Claro que no es lo ideal, por supuesto. Pero la buena noticia, así es que como hay que manejar las cosas, es que ya el operador, que es coauspiciador de este evento, ¿no? Ya el operador concesionario, Ferrovías Argentina con Gallo y Montero, ya encargaron los 19 trenes nuevos. Nada menos que a Alstom, a la principal empresa francesa y una de las mejores del mundo proveyendo trenes. Entonces vamos a tener 19 trenes, más los 5 que tenemos, a tener 24 trenes de primera en los próximos 2 años. El primer tren nuevo viene en diciembre del 2012 y a partir de ahí hasta octubre del 2013 en una seguidilla hasta completar los 19 trenes nuevos. De manera tal que empieza un proceso. Desde el 11 de julio, donde inauguraremos las obras físicas, electromecánicas, el material rodante renovado e iniciaremos las pruebas en blanco, como ustedes le llaman, o las pruebas cero, ¿no es cierto? Convocando a la población, educándola, induciéndola para poder desarrollar este esfuerzo de una manera segura, para que podamos usar esto que nos beneficie de una manera adecuada, haciendo las correspondientes pruebas finales, ¿no? Hacia el mes de septiembre, ya el actual contratista, el consorcio contratista, deja físicamente toda la tarea y empieza ya plenamente la tarea del operador concesionario. Y entonces empezaremos ya a ver de una manera más cotidiana, normal y más cercana a lo que esperamos en la foto final al tren. Y recién empieza la historia, ahí recién empieza la historia, con todo lo que tenemos que hacer, con todo lo que tenemos que cambiar. Y yo espero que efectivamente en 2 o 3 años podemos tener nuestro sistema, nuestra red ya construida o en proceso de construcción, ¿no? En algunos casos con vía elevada, pero en la mayoría de los casos que vienen con vía sumergida, en pocos casos con vía sumergida profunda y en muchos casos con trinchera cubierta, ¿no? Que es obviamente los que saben de construcción el método que normalmente se utiliza y que es más barato que el de la sumergida profunda. Y eso es lo que necesitamos. Por supuesto, esto tiene grandes desafíos. Hacer una obra de esta envergadura en medio de una ciudad con 10 millones de habitantes no es fácil. Aparecen, si en las obras donde no hay la ciudad, tengo interferencias que no conocía. Y eso se llama falta de planificación, de repente. Pero mi experiencia me indica que siempre voy a encontrar una interferencia que no conocía, que no está en el plano de la empresa que está trabajando en ese servicio público. Yo llevé al presidente de la República el año pasado a inaugurar un tramo de un viaducto en la carretera central, lunes a las 7 de la mañana, que es normalmente la hora en que el presidente inaugura obras. Y estando en la obra, habían 100 metros que no estaban pavimentados. Como dicen los muchachos, ¡qué roche! ¿Cómo lo llevó al presidente ese tema? ¿Y cómo no le han hablado al ministro? Obviamente miré a mis funcionarios y dije, ¿qué pasó? Ministro, ayer en la noche hemos encontrado un tubo de agua que no estaba en ningún plano. Y lógicamente, como está el tubo hay que mudarlo, no podemos sellar esos 80 metros. Entonces la visita para inaugurar se convirtió en una visita de trabajo, de inspección, en el acto. Pero la interferencia estaba ahí.
O la jirafa que ya ha hecho famosa, ¿no? La jirafa que está en el zoológico de Huachipa y que estaba con su vivienda muy bonita de la jirafa en el lado donde tengo que ampliar el ancho de vía para la avenida Las Torres y el nuevo puente Huachipa. Y no podía mover a la jirafa porque el concesionario del zoológico no se ponía de acuerdo con el tema. Y me demoró 3 meses en mover a la jirafa, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, bueno, esa es su tarea. Claro, pero esos son los hechos día a día que uno tiene que resolver y el ministro tiene que mover a la jirafa, ¿no es cierto? Porque si no, no se hace la obra, porque al final, si la obra no está en su momento, lo que van a decir es qué ministro o qué ministerio o qué gobierno, ya ustedes pónganle el adjetivo que quieran, tan ineficiente, ¿no? No puede hacer una obra tan sencilla como esta. Bueno, si les contara las 1001 anécdotas, o los perros en el aeropuerto, los perros que huelen la droga y que tienen que estar cerca del aeropuerto, pero no tan cerca, porque si están muy cerca, los psicólogos dicen que se estresan. O los pelos entran a los motores de los helicópteros o los aviones. Entonces, si los pongo muy lejos, pierdo la acreditación del aeropuerto, que tiene que tenerlos para la seguridad correspondiente. Si los pongo muy cerca, los perros se me estresan o el avión se me malogra. ¿Qué hago? ¿Dónde los pongo a estos perros? ¿No? Obviamente se llaman caniles, sus casitas, ya los hemos mudado, ¿no? Pero me ha costado todo mi ejercicio de ministro. Todo. 3 años me ha costado mudar a los perros. Claro, y ustedes dirán, bueno, pero esas son anécdotas. Yo les aseguro, el alcalde podrá hacer su propio testimonio de la cantidad de anécdotas que uno tiene detrás de cada obra. Esa no está en el proyecto. Eso no aparece. Y he aprendido otra cosa. No soy ingeniero, pero he aprendido de los ingenieros y tengo muy buenos conmigo en el equipo. No hay proyecto que pueda predecir todo lo que pasa en la obra. Por más extraordinario que sea el proyecto, Einstein y la dialéctica también tienen que ver con la ingeniería. No hay proyecto que pueda hacer las cosas perfectas al punto que no tenga necesidad de alguna adenda más adelante, de algún monitoreo que tengo que seguir porque el talud no se me estabiliza. Y alguien dirá, bueno, que se estabilice, pues, pero no, pues la geografía es compleja. Me movió 1 kilómetro a una carretera hechecita, nueva de la Interoceánica Norte. 1,5 kilómetros me la levantó, 3 metros. Alguien dirá, mal estudio geológico. Tal vez académicamente podemos discutirlo. La verdad que es una geografía muy compleja, que requiere monitorear todos los días. Y entonces los ingenieros, ¿qué dicen? Para guardar intereses del Estado, no pavimente todavía. Póngale una versión intermedia hasta que sepamos finalmente que está estabilizado el problema. Y ahí recién, ahí pavimenta un solo gasto. Porque si no, lo que usted hace en 3 meses o en 1 mes va a tener dificultades. Bueno, hacer una obra en cualquier circunstancia es difícil, plantea interferencias, plantea estos hechos. Hacer una obra como el metro de Lima y Callao, o tren eléctrico, así conocido, en medio de una ciudad con 10 millones de personas, con infraestructura ya hecha y no pensada para esto, es tremendamente difícil. Y tiene una serie de circunstancias que hay que resolver con criterio, con buen sentido positivo, con responsabilidad y con seguridad. Pero en eso estamos. Ya estamos en ese capítulo. Me felicito de haber participado en este proceso, en esta etapa, y lo seguiré ahora como exministro y como ciudadano común y corriente, con gran entusiasmo, apoyando para que esto pueda funcionar muy bien y, por supuesto, usándolo. Porque aquí, y con esto termino ya y les agradezco su atención, unos vecinos de varios distritos, en particular de uno, nos dijeron, no queremos estación aquí, porque nosotros tenemos carro. Y yo les dije, en Nueva York, yo he podido ver cuando uno sube a un metro, como aquí está, en el metro mismo de Nueva York, el presidente de un banco y al costado el homeless que no está ni para el té en ese día y que tiene que buscar algo para comer. Todos juntos. El metro es un gran elemento democratizador, porque claro, ir por la vía esta normal es complicadísimo, toma tiempo y por último, ni el presidente ejecutivo del banco lo puede hacer ni lo debe hacer. Por lo tanto, aunque tengas carro, pensando, los peruanos tenemos que aprender a pensar con esa visión de futuro ya. Dejemos el lamento, dejemos la queja, dejemos el tema de no puedo hacerlo y pasemos a lo que ya sabemos que podemos hacer. Pensar en positivo, hacer bien las cosas con trabajo, no sin dificultad, hacerlo con gran autoestima, sin temer nada, ni temer a nadie. Y eso es lo que creo cuando los peruanos nos proponemos, que lo podemos hacer brillantemente. Y por lo tanto, hoy día
ese mismo distrito y ese mismo grupo de vecinos que decían no quiero estación, primero la han visto muy bonita y consecuentemente ya no han visto este tema de que la estación puede ejercer algún efecto de ornato diferente. Pero lo más importante, ya están pensando que en el futuro se van a subir al tren, ¿no? Y eso es lo importante. Está empezando a cambiar nuestras vidas y hagamos el mayor esfuerzo para que siga cambiándolos bien, positivamente, y estaré muy atento a los resultados de este evento y agradezco a todos los participantes, a los expositores extranjeros que vienen aquí a aportarnos con su experiencia, a nuestros copatrocinadores y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. En este importantísimo primer encuentro internacional de seguridad en los metros, contamos aquí en nuestra sede de transmisión, en esta transmisión en vivo que venimos realizando desde el Westin Hotel con el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, doctor Enrique Cornejo. Doctor Cornejo, la inauguración del tren eléctrico de Lima transformará nuestra ciudad. La inauguración del tren eléctrico de Lima y Callao, es decir, del metro de Lima y Callao, transformará nuestra ciudad y transformará nuestras vidas. Yo creo que a partir del 11 de julio empieza un nuevo capítulo y un nuevo escenario de derechos y de obligaciones. Vamos a poder exigir que, como se nos ha dicho, se nos lleve desde Vía El Salvador hasta el Puente Barbones en la Avenida Grau en media hora, y no en 2 horas o 2 horas y media como ahora ocurre. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a ir a una hora determinada a la estación, porque los horarios que nos pongan, si por la estación Pumacagua o la estación Cabitos hay que pasar a las 7:05 de la mañana, hay que estar antes de las 7:05 de la mañana, porque a las 7:05 en punto estará el tren. Nos subiremos como ocurre en cualquier capital del mundo y seguiremos nuestro trayecto. Y si nos atrasamos, tendremos que esperar el siguiente. Eso cambia completamente la lógica y la cultura con la que hemos estado manejando el transporte, lamentablemente muy relacionado a temas de caos, de indisciplina, de informalidad, de contaminación y de inseguridad vial, que finalmente generan vidas que se pierden por un transporte de esta naturaleza. Un parque automotor también antiguo, en fin, son muchos los problemas. Frente a esta problemática tan compleja, el metro lo que supone es un sistema de transporte rápido y masivo. Técnicamente, un sistema de transporte rápido y masivo es aquel que no va a nivel de la superficie. Por ejemplo, el metropolitano es una vía a nivel de la superficie, que cumple un papel muy importante, pero tiene el problema que en los cruces, en los semáforos, cuando haya toros, el tren, o en este caso el metropolitano, tiene que detenerse. El tren tiene su propio viaducto y ese viaducto tiene un sistema directo. Eso es lo que lo hace rápido. Y lo segundo es que ese tren, ese metro, va por las zonas más populosas. Cuando empiece la construcción hacia San Juan de Lurigancho, que ya empieza en pocas semanas, llegaremos nada menos que a un distrito de más de 1 millón de personas. Señor Ministro, en esta primera etapa, ¿a cuántos limeños impactará el servicio del tren eléctrico de Lima? En una primera etapa y progresivamente, porque iremos poco a poco, esto es nuevo para todos los limeños y chalacos, llegaremos hasta 230.000 pasajeros. Y por supuesto, cuando esté completada la red, está en la línea 1, pero luego viene la línea 2 que nace en Ate, la carretera central, va por Circunvalación, Canadá, Venezuela, Callao, Aeropuerto de Jorge Chávez, Puerto del Callao. Cuando tengamos la línea 3, la 4 y la 5 que completan el eje básico, entonces estaremos llegando tranquilamente por lo menos a 2 millones de personas transitando diariamente. Es decir, que en un porcentaje, digamos, en todo lo que significa este proyecto, ¿estaríamos en cuánto de porcentaje en esta? Mirándolo pasivamente, lo que vamos a incorporar es, yo diría, un 5% del total. Pero mirándolo dinámicamente, es decir, cuando yo diga, me tengo que subir al tren, ¿no? Como ocurre en todas las capitales, ¿no? Ya hay un público para el tren que es el mayoritario, hay otro público que tiene otro objetivo que sube a los buses, que cumplen también un papel, hay otro público que sube al taxi, ¿no? Y hay otro público que va en su propia movilidad y hay otro público que sigue trenes de cercanía o trenes cortos. En el caso de Lima y Callao, ya creo que las rutas caen por su propio peso. Tendrá que haber una del sur, Cerro Azul o Cañete tal vez, hasta Vía El Salvador, un tren corto. Tendrá que haber otro de Ventanilla al Callao. Tendrá que haber otro de Chosica o tal vez de Ricardo Palma hasta Ate. Tendrá que haber otro de Cieneguilla hasta Surco. Y allí empalmará con la red.
Y entonces, con un sistema interconectado, con un sistema multimodal y conversando entre sí, en pocos años no solo tendremos la infraestructura, sino podremos con un solo pasaje hacer el intercambio de un tipo de transporte al otro, como ya ocurre en otras ciudades. Y se está considerando también la adición, por ejemplo, de líneas de transporte, digamos, natural, como las ómnibus, que estén adscritos al tren eléctrico. Claro, tanto el metropolitano como un corredor segregado para buses, como el tren eléctrico, suponen corredores alimentadores. Es decir, que traen de otras zonas, donde por el momento no hay el servicio, hacia las estaciones y hacia la ruta que el tren o el metropolitano tienen. Esos alimentadores fundamentalmente tienen que ir poco a poco incorporándose y ojalá que podamos hacerlo incorporando a las propias empresas de transporte que también den su salto cualitativo y se incorporen en esta gestión tan positiva. Viendo lo que han hecho otras capitales, el tema es manejable y hacia eso vamos. Finalmente, señor ministro, había una serie de expectativas de diversas poblaciones, sobre todo en la parte sur de nuestra ciudad, por donde está comenzando esta operación. Hay diversos alcaldes que han hecho una serie de peticiones a la autoridad autónoma y al gobierno, ¿no? ¿Cómo se está respondiendo a esta situación? Con respeto, con atención, con interés, pero distinguiendo dos cosas. Una es las obras que corresponden al tren mismo y su impacto a lo largo de su trayecto, y otra cosa es los distritos por donde pasa el tren, en cuyo ámbito hay muchas necesidades. Entonces, lo primero, con todo nuestro esfuerzo y nuestra convicción, trabajaremos para que haya seguridad, para que los cruces estén bien planteados, y si hay alguna otra obra que hacer o plantear, porque la población ha crecido en estos años, pues la haremos. Y lo otro, que es trabajar porque haya obras en esos distritos que beneficien a toda la comunidad, ya no solamente vinculadas al tren, los ayudaremos a hacer sus expedientes y tal vez a conseguir recursos del gobierno nacional, pero distinguiendo las dos tareas. Y quiero destacar algo. Todas las estaciones, son 16 en este primer tramo, las 9 que ya existían construidas de una manera hace 25 años y las 7 que se han construido recientemente, están trabajadas con el mismo respeto y con el mismo cariño para los usuarios. No hay discriminación de ninguna naturaleza, como por ahí he escuchado. Las estaciones antiguas, que son las que están en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, tenían una estructura básica. Obviamente esa estructura en términos de concreto sigue, pero le hemos puesto unos techos muy bonitos, le hemos puesto unos ascensores que no tenían, le hemos puesto baños que no tenían, le hemos puesto pisos para personas con discapacidad, ingresos más amigables, las mismas tiqueteras, en fin, todo un tema, y la seguridad de por medio. Todas están pensadas en el ciudadano, en el usuario, y todas pensadas con el mismo respeto y con el mismo cariño, y estoy seguro que el tren, cuando ya se use, lo que va a significar, como empezó esta entrevista, un cambio fundamental en el estilo de vida de la ciudad, pero sobre todo va a tener un elemento de impacto en el estilo de vida que cada uno tiene. Va a mejorar nuestra relación con la casa cuando llegamos más temprano y vemos a los hijos que todavía no se han dormido. Vamos a poder estar con ellos, jugar un momento, hacer sus tareas como quisiéramos y no podemos porque llegamos tarde por las 2 horas y media que nos demora regresar en la noche. Vamos a poder llegar más temprano al trabajo y eso va a permitir más, digamos, descanso, menos estrés para poder hacer lo que tengamos que hacer, eficiencia, productividad, pero sobre todo vamos a estar más felices. Y yo creo que las personas cuando mejoramos de esa manera, todo lo demás, la obra física, la gestión, es importante, pero pasa a un costado porque las personas somos las importantes. Así es. Bien, Lima se congratula de tener dentro de muy pocos días el inicio de operaciones de este tren eléctrico de Lima. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión y muchas felicidades y felicitar a usted y a todos los que han tenido, a todos los peruanos que han tenido este trabajo tan importante para nuestra ciudad de la inauguración de este tren eléctrico de Lima. Muchas gracias por la entrevista y un afectuoso saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo.